¿Cuánto habrás leído y escuchado del Miura? Pero te vamos a contar esta historia como nunca antes te la han contado. ¿Sabes que el modelo inspirador del Miura fue un Mini? Es cierto, como se ha dicho, que en el diseño del Miura, además de Marcello Gandini, estuvo la mano de Giorgetto Giugiaro. ¿Cuánto hay de verdad cuando se dice que este modelo se creó a espaldas de Ferruccio Lamborghini? ¿Mitos, leyendas o realidades? Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Antes de empezar, os digo una cosa, no os perdéis el consultorio, porque hay una pregunta que me ha parecido realmente interesante. Vamos ya al lío, y es que gracias a la revista que tengo aquí, 0 a 100, pues podemos hacer estos vídeos, salirnos de los caminos trillados, desbaratar algunas leyendas urbanas. A ver, no esperes que este vídeo de historia va a ser el típico vídeo de fechas, hitos, nombres, no. Eso lo puedes ver en Wikipedia o lo puedes ver en otros canales y en otras webs. Aquí vamos a contarte una historia de una manera muy diferente. Os recuerdo que la revista 0 a 100 solo se vende online y que si eres garajista tienes un código de descuento en el texto descriptivo. Bueno, qué valientes, ¿eh? Yo este número nunca lo hubiera puesto en portada. También os recuerdo que esta vez, además de láminas, que hay dos, una de estas, de este coche precioso, y del Miura, hay una cosa que siempre he echado de menos, adhesivos, además algunos muy divertidos, como este de Salvad a los manuales o I Love Petrol. Bueno, yo es que confieso, lo he dicho alguna vez, que soy adicto a las pegatinas. Y fiel a nuestra costumbre, vamos a empezar por el comienzo, o mejor dicho, los comienzos. Lo primero de todo, esto es una cruzada personal que tengo. Por favor, pronunciadlo bien. Se dice Lamborghini, no Lamborghini. Seguro que no dices Spaghetti, ¿a que no? Quien lo pronuncie mal, le echamos del canal. Bueno, no le echamos porque aquí no echamos a nadie. Todos sois bien recibidos, pero por favor, esforzaros un poquito. Además de este asunto, que ya os he dicho que he convertido en una cruzada personal, la historia de la leyenda del mito de Lamborghini Miura, ojo, de la leyenda, no del coche, tiene dos comienzos. Y uno de ellos, voy a leer la fecha porque no me quiero equivocar, se produce el 28 de agosto de 1947 en la Plaza de Linares, en Jaén, en Andalucía, porque ahí se produce un hecho histórico. Ese día, y en esa plaza, un toro llamado Islero, que os sonará porque luego hubo un Lamborghini con este nombre, embistió al torero que muchos dicen que ha sido el mejor del mundo. Yo no entiendo, no soy taurino, sino el mejor, uno de los mejores. Y bueno, fue un hecho muy dramático porque falleció, además en circunstancias que no voy a entrar en esos detalles, pero fue un hecho que rebasó esta noticia a las fronteras españolas, corrió por todo el mundo y llegó a oídos de Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Lamborghini no es que fuera exactamente un gran aficionado taurino, pero sí era un admirador enorme de los toros de Lidia. No hace falta ser un lince, seguro que ya lo sabéis, para saber a qué ganadería había criado ese famoso toro, Islero. Por supuesto, la ganadería es Miura. La verdad es que el nombre, que suena bien, Miura, la verdad, este hecho histórico, pues la bravura, todo lo que encierra la ganadería Miura y toda esta mística que hay alrededor de los toros, pues fue inspiradora para Ferruccio, que cuando quiso hacer el mejor superdeportivo del mundo, decidió ponerle este nombre tan bonito y llamarlo Lamborghini Miura. El enfado. Esta historia es muy conocida, pero yo creo que vale la pena repasarla en este vídeo, porque ya sabéis que Ferruccio Lamborghini era un exitoso empresario, un hombre rico que fabricaba tractores, maquinaria agrícola, aires acondicionados. Le encantaban los coches, tenía un garaje envidiable, pero los que más le encantaban eran los Ferrari y tenía varios, pero además los usaba intensamente a menudo, pero le daban muchísimos problemas, muchos problemas, y cada vez que lo llevaba a arreglar, se pasaba una factura enorme. Su enfado alcanzó proporciones bíblicas cuando, ya harto, decidió con uno de sus mecánicos de confianza reparar él mismo el coche.
y descubrió que tenía un embrague prácticamente idéntico al que usaba en alguno de sus vehículos ligeros. Bueno, su enfado fue brutal por dos motivos, porque ya os he dicho, cada vez que lo iba a reparar le costaba un dineral, pero lo peor, que me lo recordaba Rodrigo fuera de micrófonos, es que le tardaban muchísimo tiempo. Estaba muy enfadado y se fue a ver a Enzo Ferrari. Decidió irse a Módena, a hablar con el propio Enzo. Y la conversación no se sabe cómo es, pero nos la imaginamos. Pero hay una frase, bueno, hay varias versiones, pero más o menos Enzo, enfadado a su vez, le vino a decir: ¿va a venir un constructor de tractores a enseñarme cómo hacer deportivos? Y la respuesta de Ferruccio Lamborghini fue: pues sí. Esto os puedo decir solo una cosa, que en el Salón de Turín, en noviembre del 63, muy poquitos años después de que esta conversación tuviera lugar, se presentó el primer Lamborghini, el 350 GTV con motor V12 de 3,5 litros. Este fue el primer modelo de Lamborghini, pero lo mejor estaba por llegar. Marzo 1966. En el Salón de Ginebra del año 1966 se exhibe el primer prototipo del Lamborghini Miura. Ferruccio quería hacer el mejor superdeportivo del momento y realmente este coche, cuando se presentó, que causó una expectación enorme, era el mejor superdeportivo del momento, mejor sin duda que los Ferrari. El Miura, seguimos con temas taurinos, dio una buena cornada a Enzo Ferrari, porque Enzo Ferrari seguía empecinado en poner el motor delante. Él decía dos cosas. Decía que un coche con motor central era demasiado difícil de llevar fuera de la competición para una persona, entre comillas, normal, y además la famosa frase de los caballos delante del carro. Bueno, pues Ferruccio evidentemente no pensaba igual. Vale la pena detenerse en un aspecto importante, además un aspecto que en la película recientemente estrenada de Ferrari lo cuentan bastante bien, con acierto. Y es que a Ferrari, a Enzo Ferrari, lo que le importaba era la competición. Y fabricaba coches de calle para venderlos y poder pagarse las carreras. Si veis esta película, o veis fotos de la época o las imágenes, os estará poniendo Rodrigo, os fijaréis que es que los coches de competición de esa época no tenían sponsor, no se había inventado el patrocinio. Entonces las carreras las tenía que pagar la propia marca. En este sentido, es que Ferruccio estaba en el polo opuesto. A Ferruccio no le importaban las carreras, le gustaban, las respetaban, se inspiró en varios coches suyos, entre ellos el Miura, en coches de competición, pero tenía muy claro que Lamborghini eran coches de calle, no eran coches para competir. He dicho que este vídeo no es una historia de hitos y fechas y muchos diréis, pues lo que has hecho hasta ahora ha sido contar hitos y fechas. Bueno, pero ahora empieza lo bueno. Vamos a ver las claves que hacen único al Lamborghini Miura. Las claves. En mi opinión hay 7 claves, que además están todas detalladas en el artículo de Revistas de la 100, que es extensísimo, que hacen que el Miura sea un coche único y que tuviera un enorme éxito. Vamos a verlas. La primera clave sería el mejor V12 del mundo. Y es que eso, y no otra cosa, era lo que quería Ferruccio para sus primeros superdeportivos. Y contrató sencillamente al que en esa época se consideraba el mejor ingeniero de motores, Giotto Bizzarrini. El pliego de condiciones era muy sencillo, tenía 3 datos. V12, al menos 3 litros y alrededor de 350 caballos. Y su objetivo, ya lo he dicho, que fuese el mejor V12 jamás construido. Y Bizzarrini hizo una verdadera obra maestra, porque la verdad es que este motor es una joya. Es una joya porque era un motor de competición prácticamente de 3,5 litros, 4 árboles de levas, 2 dobles en cada bancada, cárter seco, es decir, que el cárter, eso permitía bajar mucho más el motor, no tenía aceite ese cárter, carburadores de competición Weber, complicados, además de 38 milímetros de poner a punto, pero muy eficientes, y rendía, ojo, 350 caballos, que era lo que se había pedido, a 9.800 vueltas. Como digo, un motor prácticamente de competición, pero claro, demasiado de competición. Ferruccio le dijo a Bizzarrini que el motor le gustaba, pero por favor, que lo suavizase pensando en el uso de este motor en la calle. Bueno, eso fue el principio de unos ciertos desencuentros que acabaron con que Bizzarrini acabase, valga la redundancia, fuera de Lamborghini. La segunda clave, formó un equipo de personas que era un verdadero Dream Team. En mi opinión, en esto de formar equipos, yo diría que sobre todo de motivarlos, creo que Ferruccio no está al nivel de Enzo, sino que está incluso mejor. Quería
ingenieros brillantes, pero jóvenes, con ideas nuevas. Y, por ejemplo, contrató a Paolo Stanzani, que fue una persona clave en este modelo, en el Miura, y lo fue todavía más en el otro modelo mítico de Lamborghini, y este no tiene nombre de toro, que es el Countach. Gianpaolo Dallara es otro miembro clave que venía de la competición y que se encargó del chasis. Para mí fue uno de los que aportó pues, ideas más brillantes para este coche. Bueno, hay muchos más, los tenéis todos en la revista y vale la pena, pero quiero destacar a uno más, que es el piloto probador, el piloto de pruebas, porque como ya veréis, el Lamborghini Miura es que fue bien desde el primer momento. Yo creo que eso fue un trabajo brillante del piloto probador, que era Bob Wallace. Yo creo que un verdadero crack. Para mí una tercera clave, que no las estoy poniendo por orden de importancia, pero fue el propio Ferruccio. ¿Por qué? Ferruccio puso la pasta, puso el dinero importante, puso la gestión, puso esa capacidad suya de crear equipos. Pero para mí, lo más importante, que no es fácil, es que dejó a su equipo la libertad para imaginar, para que, como decía él, volasen, imaginasen cosas nuevas y diferentes. Y así salió el coche que salió. En contra de lo que sucedía con Enzo Ferrari, que era un tipo difícil, reconozcámoslo, un tío brillante, pero un tío complicado, pues Ferruccio era todo lo contrario. Es que todos sus colaboradores decían que daba gusto trabajar con Ferruccio en Lamborghini. ¿Y qué hizo? Pues bueno, hizo lo que pone en esta estatuilla que me regalaron, que dice literalmente: ninguno de nosotros es tan listo como todos nosotros. Bueno, eso lo hizo Ferruccio. Como os digo, se rodeó de un equipo joven, brillante, y les dejó imaginar. Por cierto, que en contra de esas leyendas urbanas que he oído y he leído, Ferruccio Lamborghini estuvo al tanto y a la cabeza de este proyecto desde el primer momento hasta el final. Nunca se hizo nada a sus espaldas. La cuarta clave, ya os he dicho que Lamborghini no quería hacer coches para correr, Ferruccio, pero amaba, respetaba la competición y, como os he dicho, se inspiraba en ella. De hecho, el Miura está inspirado en muchas cosas, por ejemplo, en su distribución, en un coche de enorme éxito en ese momento como era el Ford GT40. La quinta clave era el motor, otra vez, pero no el diseño en sí, sino la posición del motor, que era transversal, algo que era muy poco corriente, por no decir que no se había hecho nunca. Y es que os he dicho que la inspiración para este Miura fue el Ford GT40, pero también fue el Mini. Fue el Mini porque el Mini fue el primer coche que se produjo en gran serie con motor transversal y esto permitía un enorme aprovechamiento del espacio, cosa que se fijó Dallara que era una ventaja, más que una ventaja era una solución necesaria para el Miura. Y es que cuando abordaron el diseño del Miura, tenían las dimensiones que querían que tuviese el coche, la distancia entre ejes, la batalla, todo eso, y el pedazo de motor V12, allí las cosas no cuadraban. Es que no había forma. Tened en cuenta que querían hacer un coche de calle, o sea, un coche que tuviera una habitabilidad razonable, un maletero razonable. No encajaba, hasta que se le ocurrió, ¿y si ponemos el motor transversal? Al ocupar mucho menos espacio, entonces de repente todo encajaba. Y así fue este prototipo, una plataforma de chasis muy particular, con el motor, como os digo, V12, pero transversal, completo de suspensiones, de bastidor, el que presentaron en el Salón de Turín de 1965, sin carrocería. La sexta clave, el diseño. El Lamborghini Miura es muy bonito. Para mí, el coche más bonito de la historia, pero si no es el más bonito, ¿qué es? ¿Entre los 3 más bonitos de la historia? ¿Entre los 5 más bonitos de la historia? Es una preciosidad, un diseño magnífico y vale la pena detenerse en esto. Porque cuando se exhibió en el Salón de Turín en 1965, como os digo, el chasis con el motor, las suspensiones, ya el coche se le veía muy elaborado, llamó la atención de muchos diseñadores, entre ellos el propio Pininfarina, que se interesó y dijo: oye, yo te puedo diseñar una carrocería muy bonita para este coche, pero claro, es que Pininfarina trabajaba para Ferrari. Era un amor imposible. Lucio Bertone fue al salón el último día, para que no hubiera mucha gente, y cuando llegó y vio ese chasis bastidor se quedó absolutamente seducido. Dio la casualidad de que estaba Ferruccio allí, se pusieron a hablar y la conclusión fue que Carrozzeria Bertone iba a ser la empresa que diseñara el nuevo modelo, el nuevo superdeportivo de Lamborghini. En ese momento, el jefe de diseño hasta ese momento de Carrozzeria Bertone era el grandísimo Giorgetto Giugiaro y Marcello Gandini era un recién llegado. Mucho se ha especulado acerca de que los diseños de Gandini estaban basados en trabajos previos de la época de Giugiaro. Bueno, pues esto es
una absoluta leyenda urbana. Y es además el propio Stanzani, en una carta dirigida, casi disculpándose, al propio Gandini, que le dice que no, que él reconoce que el trabajo es suyo y que él lo desmiente. Bueno, esta carta, si tenéis interés, la podéis encontrar íntegra en la revista 0 a 100. No quiero acabar esta parte que he dedicado al diseño sin leer un párrafo, unas declaraciones de Gandini que es que me parecen tan interesantes que os lo voy a leer literalmente. Dicen lo siguiente: hoy olvidamos que en los años 60 los automóviles estaban comenzando a perder su atractivo como artefactos extraordinarios. Se estaban convirtiendo en cada vez más utilitarios. Los fabricantes contrataban a cientos de personas para sus nuevos centros de diseño, reemplazando el trabajo de un único diseñador que trabajaba solo con 2 o 3 ayudantes a lo sumo. Con frecuencia, la calidad del resultado no se corresponde con la cantidad de recursos invertidos y muchas marcas olvidaron que un buen diseñador es un artista. Bueno, esto es lo que yo siempre he reivindicado en los coches, el diseño de autor. Y como última clave, la séptima. Es que se podría decir que con el Miura todo salió bien. Es que en todos los casos se puede hablar de un acierto a la primera. Os recomiendo que veáis de nuevo los vídeos que dedicamos a 2 coches tan impresionantes como el Ford GT40 o el Porsche 917. Son coches que fueron excepcionales y muy victoriosos, pero que cuando los probaron por primera vez eran horribles, horribles. Hubo que hacerle muchas cosas y trabajar mucho en la puesta a punto. Tenían mucho potencial, pero de primeras iban fatal. En el Miura no fue así. Fijaos hasta qué punto no fue así, que cuando acabaron la primera unidad, el primer prototipo, no la de serie, el primer prototipo, que no habían probado nada, se subieron, arrancaron y se fueron rodando directamente al Salón de Ginebra. Es que además, ojo, que el montaje no era fácil. Os lo voy a leer porque es que no era fácil. Las instalaciones de Dallara se hacía el chasis, que se enviaba a Lamborghini, a Santa Agata. Se montaba el motor y después se llevaba a las instalaciones de Bertone para montar la carrocería. Bueno, pues a pesar de todo eso, el propio Bertone acabó el coche, se subió, arrancó, cogió la carretera y se fue sin ningún problema al Salón de Ginebra. La conclusión es esta. Nos queda tanto que contar de este coche, tanto que contar, porque a mí me gustaría contaros con todo detalle las características técnicas de este coche tan destacado y todas las versiones que hubo unas cuantas. Bueno, esto pues depende de vosotros. Si os gusta esta idea o estas 2 ideas, me lo decís. A ver, ¿qué coche del día? Vamos a elegir. No puede ser otro que el Lamborghini Miura, además el primero. Fijaos hasta qué punto lo he elegido el coche del día, que digo, bueno, voy a ver lo que vale un coche de estos. Y he encontrado que los hay no muy caros. He encontrado alguno por menos de 3 millones de euros. Yo ahora que estoy pensando en vender el Mazda, estoy haciendo números. A ver si algún banco me presta 2.980.000 euros. Ramón me pregunta, no sin cierta incredulidad, si el Miura era tan bueno y si por tanto era mejor que el Ferrari Daytona. A ver, la respuesta te la voy a decir muy claro. Un rotundo sí. Un rotundo sí. A mí me encanta el Ferrari Daytona. Me parece un coche precioso, ese capó tan largo, tiene mucha personalidad, un motor V12 que va de lujo, pero es que es de otra generación. Es que los coches deportivos de verdad tienen que llevar el motor central. Por tanto, el Daytona no era un mal coche, no era un mal coche en absoluto, ya me gustaría tener uno, pero era un coche de una generación claramente anterior al Miura. Yo creo que el Miura, comportamiento por carretera, sin duda era superior. Bernardo me hace esa pregunta que os he dicho al principio del vídeo que me ha parecido muy interesante, porque es una pregunta que nadie me había hecho y que además invita a una reflexión. Me pregunta si los tractores y la maquinaria de Lamborghini realmente era tan buena. Vamos a ver. Como te digo, esta respuesta se presta a una reflexión, porque cuando hablamos de maquinaria, me da igual que sean camiones, tractores, maquinaria agrícola, habréis oído muchas veces esa frase de que un camión parado es una ruina. En este tipo de vehículos, la fiabilidad, que no haya averías, que no tengan que dejar de trabajar por una avería, es lo más importante. Es prioritario. Por eso, Ferruccio, para él, la fiabilidad era tan importante, porque él hacía vehículos que no se podían estropear. Y por eso fue especialmente crítico con Ferrari, porque él tenía en su cabeza que la fiabilidad era algo primordial. Yo creo que es una pregunta muy interesante. La respuesta es sí, los maquinaria Lamborghini era muy buena, muy fiable, y probablemente este fue
Este motivo fue una de las claves de ese famoso enfado de Ferruccio con Enzo. Ya hemos llegado al final de este vídeo. Bueno, como os decía, es que del Miura yo podría estar hablando horas y horas. Es un coche que me apasiona y además es que encima con la revista 0 a 100 es que hay tanta información tan buena, tan fiable, que da gusto hacer estos vídeos, lo disfruto mucho. Espero que os haya gustado y como siempre os quiero dar las gracias por suscribiros. Es importantísimo para nosotros que os suscribáis. Bueno, si ya os hacéis miembros, os lo recuerdo, 0,99 euros al mes, lo más barato que nos deja YouTube. Gracias por vuestros likes, por vuestros comentarios. Compartid este vídeo para que así todo el mundo sepa de coches. Y lo más importante, pues espero veros de nuevo aquí en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.